Dios, por medio de los salmos, nos ofrece una invitación a experimentar la adoración y la alabanza de maneras que tocan el corazón y nutren el alma. Cada verso es una obra maestra que nos lleva a reflexionar sobre su grandeza, la fragilidad humana y la esperanza que encontramos en la comunión con nuestro Creador. Acompáñenos en este viaje de crecimiento espiritual, donde los pastores Domingo Guzmán y Neilín Solís nos guiarán a través de las páginas de los salmos, desentrañando sus significados y revelando cómo estas antiguas palabras siguen siendo relevantes en nuestra vida cotidiana. Bienvenidos a Enfoque Bíblico. Hola amigos, Dios les bendiga a todos. Estamos muy felices de poder estar con ustedes en este nuevo episodio de Enfoque Bíblico. Aquí estamos junto al Pastor Solís. Estamos muy contentos de poder arribar a esta segunda lección de la primera temporada del 2024 de Enfoque Bíblico. Estamos contentos de compartir con ustedes este tema tan fascinante que nos va a acompañar durante este trimestre, el libro de Salmos. Pastor Solís. Y sí, de esa manera también, Pastor, vamos a estar mirando en esta semana una lección interesante que se titula Enséñanos a orar. Así es. Desde una perspectiva, un punto de partida. Salmística. Exacto, desde donde miramos de reojo a Jesús y vemos cómo Jesús nos enseña desde Salmos a orar. Exacto. Lógicamente, al inicio siempre de nuestro espacio, queremos invitarle para que usted nos acompañe en nuestras redes sociales. Solicito Sofía, Nailing. Solicito Sofía y nailing.solis@gmail.com. Hay que decir eso bien al paso. Vamos a ver. El correo. nailing.solis@gmail.com. Exacto. Y el correo. El Instagram. @solicitosofía. Óigame, eso es para gente muy inteligente. Usted sabe que puede seguirme a través del correo electrónico, puede enviar cualquier comentario de este programa a nuestro correo electrónico pastordomingoguzman@gmail.com. Puede también a través del usuario nuestro de Instagram, @pastorguzmán, tener interacción con nosotros. Y de inmediato vamos a compartir con ustedes nuestro texto bíblico para esta semana, que lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 11, versículo número 1. Lucas capítulo 11, versículo número 1. ¿Cómo dice, pastor? Dice, un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Interesante esta interacción que se da con Jesús y los discípulos en torno a un tema tan particular como la oración. Fíjese que, pastor, cómo era de importante para los discípulos realizar tareas o actividades que estuvieran de alguna manera enlazadas con el maestro. O sea, que tuvieran que ver con algo que el maestro me enseñó de forma particular. Entonces, orar para los discípulos se convirtió en un elemento importante porque fíjese que ellos le dicen a Jesús que ellos quieren hacer lo mismo que hacía Juan con sus discípulos. Que Juan los enseñó a orar y que ellos querían aprender a orar también. Sí, pastor, pero esto me llama bastante la atención porque eran judíos, eran personas con vidas devocionales ya conocidas, personas que oraban en las mañanas y en las tardes, personas que llevaban sus sacrificios para recibir el perdón, personas que llevaban sus ofrendas cuando agradecían a Dios. Pero de alguna manera la vida devocional de Jesús y la vida devocional de Juan el Bautista eran vidas devocionales excepcionales, que de alguna manera es como que yo le diga al Pastor Guzmán, deme su técnica para cantar. Pastor Nailing, deme su clave para usted hacer lo que usted hace de esta y esta manera. Sí. Porque básicamente lo que estamos mirando es unos discípulos que le dicen a Jesús, enséñanos a orar, siendo adultos y siendo de nacimiento creyentes en Dios. Y importante también el hecho de que para poder darle como
vamos a decir, realce al tema de la oración, había una situación, y es que ellos estaban como tratando de buscar alguna forma distinta de hacer lo que ya era una costumbre. De hecho, nosotros idealizamos la oración y pensamos que mientras más espontánea es una oración, más real es. Sin embargo, lo que aprendemos a través del ejemplo de Cristo y de la manera en la que Él presenta la oración modelo, que es el Padre Nuestro, que está en la palabra de Dios como un aspecto, vamos a decir, didáctico de lo que es oración, nos enseña elementos que son parte de la oración. El reconocimiento de Dios como creador, el reconocimiento de que Él sustenta nuestra vida, el reconocimiento de nuestra debilidad, de que somos pecadores, de nuestra necesidad de perdonar a las personas para poder alcanzar perdón. También la expectación del reino de Dios. Todos esos aspectos están incluidos. Sin embargo, a donde quiero hacer énfasis ahora en relación con lo que los discípulos pedían, es que de alguna manera ellos sabían que esos aspectos estaban, pero como que querían escuchar de una persona con autoridad cómo era que debían hacerlo, ¿verdad? ¿Y cómo los salmos entonces entran en esta dinámica? Porque ¿cómo pasamos de Jesús y la experiencia con sus discípulos al libro de los salmos? Mira, Salmos es un libro muy, muy especial, muy especial. Podríamos decir que Salmos es una especie de devocionario en el que se plasmaban las experiencias del pueblo desde la perspectiva tanto colectiva como individual. Porque en muchas ocasiones los salmos expresan aspectos que tienen que ver con toda la nación, pero de forma particular también los salmos representan aspectos que son únicos en la vida de las personas y sobre todo de quienes escriben los salmos. Cuando vamos a la experiencia de David, por ejemplo, a la experiencia de Moisés, cuando escribe algunos de los salmos que nosotros conocemos, vemos elementos muy puntuales en la vida de ellos reflejados en los salmos. Entonces, orar tiene que ver de una forma muy directa con el libro de Salmos, porque pudiéramos decirlo así, Salmos es como si fuese un libro de oración. ¿Y cómo podemos entonces usar el libro de Salmos para mejorar nuestra oración? Bueno, ahí viene el punto más relevante de esta lección. Nosotros estamos estudiando el libro de Salmos y pienso que lo más, digamos, reconfortante y la mayor recompensa que vamos a obtener del estudio que estamos haciendo en Salmos es precisamente el desarrollar una vida devocional personal, que no es tan sencillo lograrlo, porque usted, como los discípulos, aunque sabe que es oración, aunque la puede definir, aunque didácticamente y hasta de manera académica usted puede describir la oración, pero la oración es un aspecto práctico de la vida espiritual. Por lo tanto, la experiencia particular es muy importante. Entonces, como usted no tiene experiencia particular, si nunca ha orado, usted necesita algún tipo de ayuda para eso. Y es ahí donde Salmo alcanza una categoría maravillosa. Usted comienza a leer cualquiera de los salmos, cualquiera de ellos, sin importar, vamos a poner el Salmo 1, por ejemplo. ¿Qué nos presenta el Salmo 1? De manera particular, bienaventurado. Básicamente como una relación entre la vida del justo y la vida del que no es justo. Sí, entonces fíjate, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Son declaraciones tan bonitas que aunque en este caso no parecieran como una oración que yo estoy haciendo, pero sí es una expresión de alabanza a Dios, y eso me introduce de una forma directa a una interacción con Dios espiritual, porque Dios es espiritual. Yo tengo que buscar a Dios desde una perspectiva espiritual. Así es. Y entonces, algo maravilloso que he visto en esta lección, pastor, es una declaración interesante, luego de la lectura del Salmo 44, es que dice que a menudo solo elegimos salmos para cultos de adoración en las iglesias, que reflejan ciertos estados de ánimo ideales. Esta restricción puede ser una señal de nuestra incapacidad o recelo para enfrentarnos a las oscuras realidades de la vida. Aunque a veces sintamos que Dios nos trata injustamente cuando el sufrimiento nos golpea, no nos parece apropiado expresar nuestro pensamiento en el culto público
o incluso en la oración privada. Entonces nos negamos a nosotros mismos de expresar lo que estamos sintiendo con sinceridad, pastor. Y Salmos nos enseña que aunque hay emociones que no necesariamente son las más naturales, ni siquiera las más justificadas, pero las estamos experimentando, y expresarlas delante de Dios es algo que nos dará consuelo y fortaleza. Así es. Un ejemplo de eso es el Salmo 88, pastor. Uno de los salmos, conocido incluso como el Salmo del depresivo. Es algo increíble que un ser humano pueda expresar delante de Dios, que se siente como que Dios lo está tratando como alguien que murió, como que ya está enterrado. Es alguien que ha perdido toda esperanza, pero comienza el Salmo diciendo: Dios de mi salvación. O sea, de alguna manera, lo mejor de ese Salmo es que cuando la persona se siente triste, sabe a dónde puede ir, sabe a dónde puede acudir para encontrar la fortaleza y el consuelo que no puede encontrar en sus propios pensamientos. Otro salmo interesante, ahora que mencionas el Salmo 88 y que lo presentas desde esa perspectiva de depresión, el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo interesante. Y quisiera, al hacer alusión al Salmo 22, ver junto la relevancia de orar los salmos. Esta semana nosotros estamos teniendo énfasis en eso, en aprender a orar junto con los salmos. Y si usted va al Salmo 22, usted va a encontrar lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos sentido que en nuestra lucha, dificultad, aflicción, problema, situación difícil, estamos solos? Pero pastor, Jesús es el que nos enseña a orar los salmos, porque en la cruz Él hace referencia directa a este pasaje. Exactamente. O sea, su propio sufrimiento no lo expresa desde sus palabras, sino desde las palabras de la Biblia. Va al Salmo. Muchos no entienden, lógicamente las personas de repente, el que no tiene un conocimiento, digamos, de manera directa con la palabra de Dios, ve la famosa película de Passion of the Christ o ve cualquier otra de esas películas que hay de la pasión de Jesús, de la vida de Cristo, y ven esta expresión, Elí, Elí, lama sabactani, que es la expresión original en el idioma arameo, la expresión en el idioma español en los doblajes de las películas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo que piensa es que es una expresión de Jesús en ese momento. No tiene idea de que Jesús, en su desesperación, está usando el modelo que ha aprendido el Hijo de Dios, que ha aprendido en los salmos a encontrar una figura a través de la cual expresarse, incluso de una manera poética. Porque aún en la aflicción el Señor lo pensó y expresa esas primeras palabras del Salmo 22. Así que es interesante esas palabras de lamentación. Eso ayuda, y eso lo tenemos en la guía de estudio, y puede ayudar a los que sufren a expresar su dolor y su sensación de soledad. No todo el mundo sabe expresar su dolor y su soledad. A muchas personas en su desesperación lo que les sale no es nada bueno. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, mira qué interesante, el Salmo me ayuda a expresar esa fuerza que tengo interior por plasmar mi descontento con lo que me está ocurriendo. Sin embargo, hay un reconocimiento de la soberanía de Dios en medio de todo eso. Hay algo maravilloso, pastor, y es que el Salmo 88 presenta la situación interna de alguien que sufre. El Salmo 22 presenta el que sufre por causa de otro. Ay. Y el Salmo 13, entonces, de la desesperación a la esperanza, nos muestra el ideal de que aunque comencemos con una oración desesperada, podamos pasar entonces, luego de la oración o en medio de la oración, a la confianza en Dios. Y qué maravilloso sería, pastor, que nuestras oraciones vayan desconectándose de lo personal. En el momento que nosotros presentamos nuestras sensaciones, entonces comencemos a mirar a Dios en su santidad, en su perfección, en su belleza. Y entonces nuestros dolores y nuestras tristezas comiencen a disiparse. Que cuando estemos en el momento de dolor nos acordemos de las promesas y nos acordemos de las bendiciones pasadas. Y eso también nos lo enseñan los salmos.
Por eso, cada vez que usted se siente con su Biblia a ver un libro de Salmos en el cual va a encontrar todo tipo de emociones, en el cual va a encontrar todo tipo de circunstancias, situaciones personales o situaciones en congregación, usted mire las emociones que están allí. Y también note qué tanto los parámetros y los niveles que tiene usted tal vez de lo que usted espera, lo que yo espero personalmente. Expectativas. Exacto, gracias, pastor. Expectativas de mi oración y de la respuesta que yo quiero, que los salmos me aterricen un poquito y me presenten la realidad de que no siempre mi vida va a estar como yo quiero, porque este mundo no es para satisfacer al justo, ni siquiera para resolver todos los problemas del que quiere estar en paz. En este mundo tendremos aflicción. Claro. Pero si nosotros oramos de la manera en que vemos en los salmos, vamos a poder pasar por el dolor y por el sufrimiento de una manera mejor. Así es, y entender ese aspecto, sobre todo, que estás presentando ahí, quiero decirlo, de acuerdo a lo que presenta la guía de estudio. Cuando estamos conscientes del dolor y del sufrimiento, cuando estamos plenamente conscientes de esto, eso nos ayuda a poder aceptar situaciones que sabemos que no vamos a poder cambiar. Nos ayuda también a poder ayudar a otras personas que, si nosotros hemos sobrepasado esa situación, pues nosotros somos candidatos a ser maestros para esas personas, a ser ejemplos para esas personas. Yo creo que el libro de Salmos definitivamente es una experiencia muy importante que se nos presenta, que necesitamos vivir y que necesitamos sobre todo poner en práctica. La lectura del libro de Salmos, quiero decir. Así que este formato de estudio que vamos a tener durante estos 3 meses, en los que vamos a estar mirando a grandes rasgos los Salmos, definitivamente serán una bendición para nuestra vida espiritual. Y le voy a decir algo, pastor. Estamos hablando de los aspectos emocionales del libro de Salmos, pero ya veremos los aspectos históricos mencionados allí, sí, claro, los aspectos teológicos mencionados allí, y tal vez otro tipo de emociones que no hemos mencionado hoy porque nos hemos enfocado en esas emociones difíciles que manejamos al momento de orar. Así que ya saben, vamos a incluir los salmos en nuestra oración, en nuestra adoración, y esto nos va a ayudar para que como comunidad de creyentes estemos más conscientes de la experiencia humana, y sobre todo de cómo esos aspectos en algún momento en la vida pasada del pueblo de Dios son para nosotros un buen inicio de nuestro crecimiento espiritual. Así que ya saben, no tenemos ya tiempo para seguir en este programa de hoy. Sin embargo, no queremos pasar por alto el hecho de recordarles que deben seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en el correo electrónico de cada uno de nosotros. Lo van a tener ahí en pantalla. Y quiero que también, si no se ha suscrito al canal, que lo haga, porque de seguro para usted será muy relevante el estudio del libro de Salmos junto a nosotros aquí en este su espacio, Enfoque Bíblico. Dios les bendiga.